Ahora sí. Buenos días, hermanos. Hermanos del Zoom también. Bueno, hoy me gustaría invitaros a reflexionar sobre la importancia de la unidad en la Iglesia. En un mundo tan dividido, la Iglesia está llamada a ser un ejemplo de unidad, mostrando el amor y la gracia de Dios en cada acción. Jesús mismo oró por nuestra unidad antes de ir a la cruz, lo que nos muestra cuán crucial es este tema para Él. En Juan capítulo 17, versículo 21, Jesús oró: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta es una poderosa oración de Jesús, donde nos pide que seamos uno, así como Él y el Padre son uno. Esta unidad no es solo para nuestro bien, sino que para que el mundo vea a Dios a través de la Iglesia. La unidad cristiana es un testimonio viviente del poder del Evangelio. O sea, es algo que da testimonio, ¿no?, del poder que tenemos con el Evangelio, con la palabra que seguimos. Pablo, en Efesios capítulo 4, versículo 3, también nos llama a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí podemos ver pues, que la unidad es algo que debemos esforzarnos por mantener. No es algo automático que se hace solo, sino que requiere esfuerzo, sacrificio, paciencia y sobre todo amor. Pero lo hacemos en el poder del Espíritu Santo, que es quien nos une con un solo cuerpo. El apóstol también nos recuerda en el primer libro de Corintios, capítulo 12, versículos 12 y 13, que así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, ya judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu, a beber de un mismo espíritu. Aquí Pablo está utilizando la metáfora del cuerpo para enseñarnos que aunque somos todos diferentes, todos somos partes del mismo cuerpo de Cristo, todos formamos parte de Cristo. Aunque tengamos diferentes funciones y dones, cada uno. No todos somos iguales, pero en Cristo estamos unidos por un propósito mayor, cada uno de nosotros. Sin embargo, para que esta unidad sea efectiva, debe estar basada en el amor, como ya había dicho anteriormente, sobre todo el amor. En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 14, Pablo nos recuerda: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor es lo que lo une todo. Es el vínculo que nos mantiene unidos en medio de nuestras diferencias, opiniones y personalidades. En el primer libro de Corintios, capítulo 1, versículo 10, Pablo también exhorta a la Iglesia diciendo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Esta unidad de la que está escribiendo aquí no significa que tenemos que estar de acuerdo en todo, porque cada uno tiene opiniones diferentes, pero... Buenos días. Esto no significa que tengamos que estar de acuerdo en todo, porque tenemos opiniones diferentes, pero sí que debemos buscar el bien común y tener el mismo corazón para servir a Dios y cumplir su misión en la tierra. No olvidarnos de que todos seguimos un mismo propósito esencial, que todos debemos seguir a Dios, seguir sus mandamientos, lo que Él quiere para nosotros y de nosotros hacia los demás.
La unidad de la Iglesia es clave para que el mundo vea a Cristo en nosotros. Si nosotros no mostramos a Cristo, el mundo no va a ver a Cristo. Es así de sencillo. Por lo tanto, debemos actuar como actuaría Cristo, ser un espejo de Él. Esta unidad no es una unidad basada en uniformidad, no es una unidad que es de una sola forma y ya está, sino en la diversidad, pero con un mismo propósito. Esto es más o menos lo que he dicho antes, que no quiere decir que todos seamos iguales, porque realmente todos somos diferentes, pero que vayamos todos a una, que sigamos el mismo propósito que tenemos para con la Iglesia, que es, este propósito es glorificar a Dios y cumplir su voluntad. Y la Iglesia es más fuerte cuando estamos unidos, en amor, en visión y en servicio. Así que vamos a orar para que Dios nos ayude a estar unidos, a caminar en unidad. Señor, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a mantenernos en unidad, a seguir tu camino, a no desviarnos de él y que podamos mostrar a la gente, Señor, al mundo, que podamos mostrar tu palabra, que podamos mostrar el Evangelio, Señor, que podamos mostrarte a ti, a Jesús, Señor, al mundo, Señor, y que ellos puedan vernos, que podamos mostrarlo con facilidad y que ellos tengan facilidad también para ver a Cristo en nosotros, en cada uno de nosotros, Señor. Que podamos ser una iglesia unida, Señor. Y que podamos estar firmes en el amor de Cristo. Y que podamos trabajar juntos para el reino, Señor, para tu reino. En tu nombre, Señor, en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hoy vamos a continuar con el capítulo 14 del libro de los Hechos. Ya vamos llegando a la mitad, ¿no? Y en el capítulo 14 vamos a continuar con el viaje misionero, del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Para los que no nos siguen porque no vienen todos los domingos a la iglesia, que deberían, pero bueno, como no se puede todo el tiempo, pues estamos estudiando el libro de los Hechos, de los apóstoles, ¿vale? Entonces vamos capítulo por capítulo viendo todo lo que ha ocurrido y extrayendo las enseñanzas que el Señor nos deja de su palabra, porque todo lo de su palabra es sustancioso y tiene enseñanza, bendice y edifica nuestra vida. Y vamos con el capítulo 14 del libro de los Hechos, ¿no? En el capítulo 14 continúa, la semana pasada comenzamos con el primer viaje misionero del apóstol Pablo, se junta con su amigo Bernabé y se van por allí desde Antioquía de Siria, se van por la costa del Mediterráneo hasta la isla de Chipre. En la isla de Chipre pues están un tiempo, conocen allí un procónsul con el mago y todo lo que vimos la semana pasada, y pues pasan de la isla de Chipre hacia el noreste a Asia Menor. ¿Se recuerdan? Asia Menor en el mapa es lo que hoy en día conocemos como Turquía, ¿no? Entonces, pues allí pues se va Pablo y se pone a predicar en una zona, en una provincia romana que se llama la provincia de Galacia, ¿no? Posteriormente, ya el apóstol Pablo escribe una carta, la carta a los Gálatas, les está escribiendo a las iglesias que él fundó o que él ayudó a fundar cuando pasó por ese lugar con Pablo y Bernabé. Todas esas ciudades que hemos mencionado, Listra, Perge, Antioquía de Pisidia, todos estos lugares forman parte de la provincia de Galacia, ¿no? No confundir con Galicia, que eso queda aquí eso queda aquí en España, ¿no? Recuerden que Pablo sale de una ciudad llamada Antioquía de Siria, o Antioquía, que está allí hoy en día, pues Antioquía forma parte de Asia Menor, pero anteriormente, pues en ese tiempo formaba parte, bueno, entre el Imperio Romano y el Imperio Sirio, que fue cuando se funda el Imperio Siria. Pero Antioquía de Siria, que está ahí al norte de Israel, por el mar Mediterráneo, adquiere con el tiempo mucha importancia como centro evangelístico y como lugar en donde comienza una gran iglesia. Se comienza a multiplicar la iglesia y el evangelio pues prospera pues en ese lugar. A diferencia de Jerusalén, en Jerusalén nace la iglesia, pero en Jerusalén el problema es que los judíos comenzaron a perseguir a los cristianos y los cristianos tuvieron que irse de allí porque no les dejaban vivir, no les dejaban predicar la palabra, no les dejaban ser felices, le ponían pues muchas trabas. Entonces
debido a esa persecución, muchos salieron, los cristianos salieron de Jerusalén, y el evangelio en Jerusalén no se apagó, no terminó, pero el tren de multiplicación pues se bajó un poquito, pues no. Y a diferencia de eso, en Antioquía de Siria, el evangelio comenzó a prosperar muchísimo más, ¿no? Estaba teniendo un crecimiento y un empuje grandísimo allí en la iglesia de Antioquía, ¿no? Y nos encontramos, hermanos, ahora en un periodo de la historia. Recuerden que estamos estudiando Hechos, que es el comienzo de la iglesia, el comienzo de la iglesia cristiana, ¿no? Y en ese tiempo se comenzaba a formar lo que hoy en día ya se conocen como los 5 patriarcados de la iglesia cristiana. Esto lo vamos a tocar así rapidito como a manera de introducción, ¿no? ¿A qué se refiere con los 5 patriarcados de la iglesia cristiana? Bueno, cuando los misioneros iban a lugares y comenzaban a predicar la palabra, pues se formaba un grupito. Ese grupito iba creciendo de cristianos y se convertía pues en una iglesia, ¿no? Y en esa iglesia, si la iglesia crecía mucho, había muchas personas en ese lugar que dependían de esa iglesia, ¿no? Porque iban pues a ese lugar. Entonces, necesariamente, digamos, el paso lógico o el paso propio que tenía que darse era tener una persona o varias personas que se encargaran de esa iglesia, obispos que se encargaran de esas congregaciones, a las cuales pues estuviesen pendientes de la gente, estuviesen pendientes de los necesitados, de todo lo que normalmente una iglesia hacía. Y hubo 5 lugares importantísimos en donde los pequeños foquitos de iglesia que crecieron a tal punto que se convirtieron en lugares importantísimos al momento de la iglesia primitiva, ¿no? Entonces se constituyeron autoridades, obispos, autoridades eclesiásticas, y se quedaron en esas sedes que fueron 5, y fueron estos 5 centros muy importantes, y se les llamó con el tiempo patriarcados, ¿no? La palabra patriarcado viene de 2 palabras griegas, viene de la palabra patria, que quiere decir linaje del padre, porque padre es pater. Entonces, patria es linaje o descendencia del padre, y arcó, que quiere decir mandato o gobierno, ¿no? Son palabras que, aunque vienen del griego y del latín, también utilizamos hoy en día en español. En español decimos, por ejemplo, monarquía. Monarquía viene de monos, que significa uno, y arcó, que gobierno o mandato, porque manda uno, ¿no? En la monarquía, cuando es el rey es el único que manda. En teoría, no. En España manda todo el mundo menos el rey. Pero en teoría funciona que el rey es el único mandatario, ¿no? El que mandaba, ¿no? Hay otras palabras que utilizamos como jerarquía y ese tipo de cosas. Todos vienen pues de las mismas raíces. Y patriarcado era ese lugar en donde los padres de la iglesia pues se constituyeron como obispos, y pues eran como los líderes de esos 5 patriarcados, ¿no? Y estos 5 patriarcados los conocemos como la pentarquía. Penta significa 5, y fueron 5 lugares en donde la iglesia creció a tal punto que hubo obispos muy importantes en cada uno de ellos. El primer patriarcado fue el patriarcado de Jerusalén. En Jerusalén ¿quién funda la iglesia de Jerusalén? Jesús, ¿no? Funda la iglesia cuando pues reúne a sus apóstoles, y allí pues la iglesia de primera mano, de la boca de Jesús, va creciendo, y se conformó el patriarcado de Jerusalén. Cuando Jesús se va, queda un líder, un obispo principal. El que queda allí en Jerusalén como obispo principal es Jacobo o Santiago, el hermano mismo del Señor, que cuando Jesús estaba en vida no creía en él, pero después se le apareció, lo comentamos también aquí alguna vez, y pues queda como líder, obispo del patriarcado primero, que es el patriarcado de Jerusalén. El segundo, de Antioquía, que es el que estamos hablando ahora. Creció tanto la iglesia en Antioquía que se convirtió en uno de los patriarcados más importantes. El líder o el que funda la iglesia, según la tradición, es el apóstol Pedro en Antioquía. El tercer patriarcado es Alejandría. Alejandría queda en Egipto. Entonces, el patriarca a quien se le atribuye la fundación de la iglesia de Alejandría en Egipto es a Juan Marcos. ¿Se acuerdan de Juan Marcos? Algo pasó con Juan Marcos la semana pasada, ¿se acuerdan? Iba acompañando a Pablo
y a Bernabé en el viaje, y antes de llegar allí a Asia Menor, dijo yo me voy, y se regresó a Jerusalén. Juan Marcos, discípulo de Pedro, que escribe el segundo evangelio, el evangelio según San Marcos, es según la tradición, a quien se le atribuye fundar el tercer patriarcado, que es el patriarcado de Alejandría. El cuarto, Roma. A Roma todos pues lo conocemos porque de Roma es la iglesia romana que ha llegado hasta nuestros días. Los anteriores no es que han desaparecido, pero tenemos poca relación, por lo menos en la parte occidental, con ellos, porque pues de allí salieron pues los ortodoxos, la iglesia copta, todos son iglesias grandes que todavía funcionan con su sucesión apostólica y toda la cosa, pero no tienen esa influencia en Occidente como lo ha tenido la iglesia católico-romana. Ya lo veremos por qué, ¿no? La fundación de Roma se le atribuye a Pablo y a Pedro. Y el quinto patriarcado es el patriarcado de Constantinopla. Constantinopla es lo que hoy en día en Asia Menor conocemos como Estambul, la ciudad de Estambul. ¿Habéis ido alguna vez a Estambul? No, tenéis que ir a Estambul, se comen unos kebab. Muy bueno. En Estambul, lo que antes se llamó Constantinopla porque viene de Constantino, que era un emperador, ¿no? Constantino era el emperador en el año 300 más o menos, desde el 315, del Imperio Romano, ¿no? Entonces Constantino escuchó el Evangelio y le gustó lo que escuchó del Evangelio. Mira, está bonito eso, a diferencia de los anteriores emperadores romanos, que eran Nerón y todos esos que perseguían a los cristianos. Pues a Constantino le gustó el Evangelio y dijo, pues el Evangelio tiene que ser como la religión que todos deberían tener, ¿no? Entonces, pues, como que le gustó la cosa y empezó a hacerse amigo de líderes de la iglesia y todo eso fue como una bola de nieve, ¿no? Hubo líderes de la iglesia que se metieron, pues, digamos, con el imperio, con el gobierno y todo eso fortaleció de alguna manera el imperio, la iglesia en el imperio romano. Entonces, todo eso hizo una bola tan grande que hasta hoy en día pues tenemos influencia de la iglesia católico romana y el montón de iglesias que tenemos por todos lados, ¿no? ¿A que en el pueblito hay iglesia? Pues claro, en todos lados, todo eso es producto del Imperio Romano, de lo que ocurrió allí. ¿Por qué? Porque era el imperio que estaba en ese momento, ¿no? El romano. Imagínate que hoy nosotros conocemos una secta que se llama la Cienciología, porque hay actores y Tom Cruise es uno de los principales activistas de la Cienciología, ¿no? Y todos los conocemos. ¿Por qué la conocemos? Porque se desarrolló ahí en los Estados Unidos. Ron Howard, que era americano, y Tom Cruise y John Travolta y todos esos se metieron allí y le hicieron publicidad, y es Estados Unidos, ese es uno de los imperios poderosos hoy en día, que si hubiese nacido la iglesia allí en Bangladesh o en, qué sé yo, en Etiopía, no hubiésemos conocido nada porque no tienen esa capacidad de influencia que tienen los americanos. Entonces lo mismo pasaba con el Imperio Romano. El Imperio Romano no era solamente Italia, no estaba solamente en Roma, estaba por todo el mundo antiguo conocido, era el imperio. Entonces la iglesia de Roma se fortaleció. En Roma, la capital del Imperio Romano fue mudando en muchas ocasiones, ¿no? No estaba allí, el emperador no estaba allí, ahí al lado del Coliseo Romano, cuidando los leones que le daban de comer a los cristianos, ¿no? No solamente estaba allí, Roma fue capital del Imperio Romano, pero tuvo otras capitales. Entre ellas, la última capital que tuvo fue Constantinopla. Entonces el emperador romano se fue para Constantinopla y dijo, como allí en Roma pues hay muchos dioses paganos y muchas cosas, yo voy a hacer de Constantinopla una ciudad cristiana y bonita como Roma. Entonces en Constantinopla puso la religión cristiana también, allí en lo que hoy en día es Estambul, y comenzó pues también a construir templos y ese tipo de cosas, ¿no? Allí en Constantinopla, ¿no? Y fue pues nace uno de los patriarcados, también el quinto y último patriarcado importante en la iglesia primitiva, allí en Constantinopla, pero debido a que el emperador Constantino I fue el que promovió ese tipo de cosas. Pues luego, pues en la historia, más adelante, cuando terminemos el libro de los Hechos, estaba pensando que comentemos un poquito lo que ocurrió después del libro de los Hechos. Esto es todo parte de lo que ocurrió después, ¿no? Que se formaron estos 5 patriarcados. Después, pues, llegaron los moros y
y los islámicos y los musulmanes hicieron guerra y acabaron con todo, y lo único que quedó por allí fue el Imperio Romano, la Iglesia Romana, más o menos. Todas esas iglesias en Turquía, ¿qué queda del cristianismo? Pues poca, la verdad es que mucho es musulmán e islámico, ¿no? Pero bueno, eso es a raíz de la historia, ¿no? Pero es importante que también nosotros como creyentes evangélicos sepamos este tipo de cosas. Porque nosotros como cristianos no nos hacemos la señal de la cruz, o no tenemos vírgenes Marías y le prendemos velas, y no hacemos, pues, no lo sacamos en procesión y ese tipo de cosas. Entonces, todo eso es a raíz de la Reforma Protestante y un montón de cosas que sucedieron durante la historia. Pero al final y al cabo, con todas nuestras problemas y con todas nuestras dificultades y con todas nuestras situaciones, somos parte de la Iglesia de Cristo. Versículo 1 del libro 14, del capítulo 14 de los Hechos. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera, aquí estamos hablando de Pablo y Bernabé, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo griegos, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, ¿no? Como había mucha dificultad y había mucho contratiempo, pues allí se quedaron predicando la palabra, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por mano de ellos señales y prodigios. Pablo y Bernabé y sus compañeros que estaban con ellos predicando allí, pues hacían milagros y señales y prodigios de parte de Dios. Versículo 4. Y la gente que de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles, ¿no? Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. Pues ellos llegaron allí, Asia Menor, ¿no? Y cuando estaban allí, pues comenzaron a predicar la palabra, ¿no? Y dice que muchos creyeron, y muchos judíos, y hacían milagros. Y estaban en la región de Galacia que hablamos al principio, ¿no? Normalmente, se recuerdan que ellos siempre llegan a las sinagogas. Bueno, llegan a las sinagogas porque allí hay cristianos, hay judíos y hay prosélitos y hay temerosos de Dios. La semana pasada hablamos de los temerosos de Dios, que eran personas que no eran prosélitos ni eran judíos, pero iban porque les gustaban allí las canciones de Hillsong que cantaban allí en la sinagoga. Entonces les gustaba, les interesaba la religión judía, entonces pues eran como simpatizantes, por decirlo pues de alguna manera, ¿no? Y nos dice el relato que la ciudad estaba dividida, pues hacían prodigios y señales, y muchos decían, pues qué bueno que estos apóstoles vienen a predicar la palabra y sanar a los enfermos y hacer todo este tipo de cosas. Pero estaban también los judíos que decían, estos son diablos, demonios, herejes, y los ánimos pues estaban divididos, ¿no? Y estaban en una región llamada Licaonia, allí en Galacia, ¿no? Que era una región muy desértica y montañosa. Hacía mucho frío en invierno también, como el pueblito aquí de donde va la hermana, ¿no? El versículo 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, estábamos en la ciudad de Listra, cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Bienvenida, Tina, siéntate, por favor. Estamos aquí. Estamos en Listra. Hay un personaje bíblico muy interesante que nació en Listra, que era de Listra. Para los que no lo saben, Timoteo era de Listra. Timoteo tenía madre judía, padre griego, y era de la ciudad de Listra, allí en la región de la provincia de Galacia. Timoteo, el discípulo de Pablo, a quien Pablo le envía la primera carta a Timoteo y la segunda carta a Timoteo, ¿no? Esto pues un poquito a título de curioso, ¿no? Y por lo general, la mayoría de los habitantes de Listra, casi siempre en ese tiempo habían tres tipos de personas en las ciudades. Habían los autóctonos, los originarios de la ciudad, habían griegos helenizados, eran
personas que podrían ser pues, de esa ciudad o judíos también helenizados, que hablaban griego, que por lo general eran estudiados y tenían una situación económica y de educación mayor, ¿no? Y los romanos pues formaban parte del gobierno y eran pocos, ¿no? Porque era el imperio que estaba en ese momento, ¿no? Y pues en ese tiempo pues estaban los licaonios, eran prácticamente analfabetas, pocos sabían leer y escribir, eran mercaderes y ese tipo de cosas, oficios que hacían con las manos, ¿no? No eran educados como los griegos, que eran los más cultos, ¿no? Y ellos no hablaban griego, hablaban la lengua de ellos, la lengua licaonia, dice la palabra aquí. Pero el griego lo entendían muy bien porque el griego era el idioma más extendido. De hecho, Pablo, cuando iba a todos esos lugares, ¿con qué predicaba? Predicaba en griego, ¿no? El hombre tampoco sabe todos los dialectos y todas las lenguas de todos sus lugares, entonces predicaba en griego. Gracias a Alejandro Magno y al imperio romano, el imperio griego, perdón, que se metió en todos lados y dijo, el griego es el idioma más importante y todo el mundo va a aprender griego, ¿no? Así como hoy en día, pues mucha gente sabe inglés porque el imperio, porque en Estados Unidos, pues es muy importante el idioma inglés, ¿no? Y si quieres ir a otro lugar, pues si no sabes el idioma local, dices 4 o 3 palabras en inglés y te entienden, pues lo mismo ocurría en ese tiempo como el griego. Entonces el apóstol Pablo predicaba pues en griego. Y allí pues estaban todos estos tipos de personas. En Listra tenían poca influencia, los habitantes de Listra, poca influencia de los griegos, pero sí tenían una influencia importante de parte de los griegos, que es que ellos adoraban al dios Zeus. El dios Zeus era un dios de la mitología griega. Adoraban al dios Zeus y al dios Hermes. Hermes era, según la historia, la mitología griega, Hermes era hijo de Zeus. Entonces, dice, había una leyenda que decía que un día en una de esas ciudades de Galacia llegaron en forma de hombre Zeus y Hermes, y la leyenda dice que fueron y le decían a las personas, quiero ir a tu casa, y nadie los dejó entrar en su casa, pero una pareja de ancianos les dijo, sí, entren a nuestra casa, y Zeus y Hermes, como eran dioses, en agradecimiento, hizo que la casa de estos ancianos se convirtiera en un palacio, en un templo para adorar a Zeus, y a los ancianos los convirtió en sacerdotes de ellos, ¿no? Y como nadie los quiso recibir, Zeus y Hermes pues destruyeron a todos los habitantes de la ciudad. Era una leyenda, ¿no? Que predicaban allí los sacerdotes del dios Zeus, ¿no? Zeus era el dios guardián, el dios principal, y Hermes era hijo de Zeus, y Hermes era como el dios digamos, el que hablaba, el que daba el mensaje de Zeus, ¿no? Era el del protocolo, el del mensaje. También lo adoraban como el dios de la fertilidad o como el dios de la oratoria, ¿no? Era el que hablaba bien, Hermes. De hecho, la palabra hermenéutica, que quiere decir interpretación, se utiliza en la Biblia. La interpretación de la Biblia viene de Hermes, curiosamente, del dios Hermes, ¿no? Entonces, dice la palabra que ellos llegaron aquí a este lugar, ¿no? En Listra, y por primera vez no llegaron a una sinagoga. Probablemente no habría sinagoga. Llegaron a algún lugar de encuentro, alguna plaza donde siempre hay en toda la ciudad la plaza central o un lugar de encuentro, ¿no? En Pozuelos Mercadona, por ejemplo, donde uno se encuentra con todo el mundo, ¿no? Y llegaron a ese lugar allí y había un cojo, dice la palabra, que nunca había caminado. Y Pablo pues ora por ese cojo y le dicen de que se enderecen las piernas, se levanta y el cojo sale corriendo y todo el mundo muy contento porque habían visto el milagro. Versículo 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, porque estaban en un lugar muy concurrido, ¿qué ocurre? La gente alzó la voz diciendo en lengua licaónica, hablaron en la propia lengua originaria de ellos, en su dialecto, en su idioma. ¿Y qué dijeron? Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. ¿Qué dijeron? Aquí hay dioses que se han vuelto como hombres y están con nosotros. Claro, porque vieron un milagro. Entonces lo que pensaron ellos en su ignorancia es, aquí están los dioses, ¿no? Y dice la palabra en el versículo 12 que a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo llamaban Mercurio. Bueno, Júpiter y Mercurio eran los nombres latinos
de Zeus y Hermes. Júpiter es Zeus y Mercurio es Hermes, ¿no? Entonces dice la palabra que a Pablo llamaban Mercurio porque era este el que llevaba la palabra. Como Pablo era el parlanchín, Pablo era el que iba predicando y diciendo el reino del Señor Jesús y predicaba. Entonces le llamaron Hermes, que era el dios de la oratoria, era el que enviaba el mensaje por Zeus, ¿no? Y el sacerdote de Júpiter, versículo 13, había un sacerdote del dios Zeus. Tenían un templo en las afueras de la ciudad, en Listra, de Zeus, cuyo templo estaba frente a la ciudad. Trajo toros, así como en Puzol, que ponen toros, ¿no? Trajo toros y guirnaldas en las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Dijeron, aquí están los dioses, aquí está Zeus y Hermes, vamos a buscar los toros y vamos a hacer el toro embolado y toda la cosa aquí, ¿no? Y a ofrecer sacrificios al dios Zeus y al dios Hermes, porque los dioses han venido en forma de hombre, ¿no? Versículo 14, y cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, ¿qué hicieron? Rasgaron sus vestiduras, sus ropas, y se lanzaron entre la multitud dando voces, diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, y que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Ellos están diciendo prácticamente, si lo que nosotros venimos a predicar es precisamente en contra de lo que vosotros estáis haciendo ahora, esta idolatría en Zeus y con Hermes, esto es lo que se tiene que acabar, esto es lo que estamos predicando, que no se le alaba ni se les glorifica a estos dioses inventados. Venimos a predicar el evangelio del Dios único, ¿no? Y allí estaba y dice la palabra que ellos seguían haciendo esto. Y fue versículo 16, perdón. Y en las edades, esto es lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. En las edades pasadas, él, hablando de Dios, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo el bien y dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos y llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Aquí lo que está haciendo Pablo se dio cuenta que estos no conocían ni a Dios, porque conocían a otro Dios, Zeus, y le está diciendo, Dios es el que se ha acercado. Y este es el Dios que nosotros estamos predicando. Ese Dios que antes dejó que el hombre hiciese lo que quisiera. Pero a pesar de todo esto, le dice Pablo, Dios mostró de alguna manera su benevolencia y su misericordia, dándole bendiciones a los hombres, dándoles lluvia, dándoles sustento, alegría en sus corazones. Versículo 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Esta gente viajó 170 kilómetros para ir a fastidiarles la vida a Pablo y Bernabé, ¿no? Que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, ¿no? Fueron tan persuasivos y fueron tan convincentes en sus argumentos que le apedrearon al apóstol Pablo, lo cogieron y le cayeron a piedras, ¿no? Y le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, ¿no? O sea, tanto le dieron piedras y tanto quedó inconsciente el hombre que dijo, este está muerto, vamos a sacarlo a las afueras de la ciudad para que no se pudra aquí, ¿no? El cadáver, ¿no? Y lo sacaron y lo tiraron por allí. Versículo 20, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. No estaba muerto, probablemente estaba inconsciente. Los discípulos fueron a buscar su cuerpo y cuando vieron que estaba vivo, pues la alegría, ¿no? Lo levantaron, lo ayudaron un poco y lo llevaron a la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, que es otra ciudad de la provincia de Galicia. Versículo 21, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo estaba con una fibra buena, estaba fuertecito, ¿no? Le cayeron a piedras y lo dejaron inconsciente y todo reventado, y al otro día pues sí, ahí siguió predicando. Gracias al Señor por esta gente impresionante, ¿no? Y después de anunciar, versículo 21, el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio,
y Antioquía. Antioquía es Antioquía de Pisidia, ¿no? Antioquía es Antioquía de Siria en este caso, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, obispos, presbíteros allí en cada iglesia, ¿no? Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Una de las cosas curiosas, hermanos, que podemos ver aquí es que los de Listra un día dijeron, mira, dioses, y le quisieron hacer sacrificios y le quisieron adorar. Entonces vinieron los judíos, los envenenaron y al otro día los quisieron apedrear y matarlos, ¿no? O sea, ¿ves cómo es la gente que cambia de opinión? Lo mismo le pasó a Jesús, que el día que entró a Jerusalén, todos con palmas, bendito el que viene en el nombre del Señor, y todo Jerusalén adorando allí al Mesías que venía en un burrito sentado, y al otro día, ¿qué pasó? Danos a Barrabás, crucifíquenle, porque así somos nosotros, ¿no? No solamente los judíos y los que estaban en Listra, así es el ser humano, ¿no? Voluble, llevados por las circunstancias, un poquito lo que decía Amy, lo que decía yo por la mañana, es los días en que tenemos ese estrés y esos problemas y esas situaciones, a veces pensamos no, con las tripas, no pensamos con el corazón que es engañoso, no pensamos con el espíritu, con la razón, con la sabiduría que Dios nos ha dado, sino que nos vamos con lo primero que nosotros tenemos allí dentro del estómago y cometemos y hacemos decisiones que son francamente malas, ¿no? Y porque así somos los hombres, volubles, que nos dejamos llevar por las circunstancias. Epístola del apóstol Santiago, capítulo 1, versículos 6 al 8. Santiago, capítulo 1, versículos 6 al 8. Aquí está hablando de pedir sabiduría, de si hay alguien que tiene falta de sabiduría, pero se puede aplicar a cualquier cosa que nosotros le estemos pidiendo a Dios. Santiago 1, 6 al 8. Cuando nosotros tenemos que pedirle algo a Dios, ¿qué es lo que nos dice Santiago, inspirado por el Espíritu Santo aquí? Pero pida con fe. Dile al hermano que tienes a tu lado, cuando pidas, pide con fe. Pide con fe. Tina, cuando pidas, pide con fe. ¿Vale? Pide con fe. Pide con fe. No dudando nada. No dudando nada. No dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Versículo 7. Mira lo que dice este versículo. Mira lo que dice este versículo. ¿Alguna vez no hemos recibido algo de parte de Dios que le hemos pedido? Mira lo que dice este versículo. Versículo 7. No piense, pues, quien tal haga, es decir, el que tenga doble ánimo, el que sienta una cosa un día y conforme a eso haga, y el que siente otra cosa otro día y esa cosa haga, sino que duda, el que hace eso, no piense que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre, versículo 8, de doble ánimo, el hombre y la mujer, también, no se escapa, ¿sí? De doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y es curioso, la Biblia dice en todos sus caminos, no dice solamente en los caminos de Dios, dice en todos sus caminos. Mira, en todas las decisiones que nosotros tomamos, en las decisiones de nuestro trabajo, de nuestro estudio, de nuestra familia, cuando nosotros nos dejamos llevar por lo que sentimos en ese momento y cuando tomamos decisiones simplemente porque en ese momento son las circunstancias las que nos obligan a tomar esas decisiones o las que nos llevan a tomar esas decisiones o a tener esas actitudes, en cualquier área de nuestra vida, en todos sus caminos, nos dice la palabra, el hombre de doble ánimo es inconstante. El hombre de doble ánimo, el que duda, el que no tiene esa fe que está puesta en el Señor, que dice Dios es el que todos los días del mundo tiene control sobre todas las cosas. Y aunque me están pasando cosas malas, aunque yo haya tenido esta semana tan terrible que yo le decía al Señor que si acabe ya esta semana y que empiece otra ya nueva, porque todo lo que me tenía que pasar me ha pasado, pero el que duda es inconstante en todos sus caminos, dice la palabra. Y esto es algo que nosotros tenemos que utilizar para reflexionar. Cuando Pablo se convierte, hermanos, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, ya lo leímos, porque se le aparece Jesús camino a Damasco, el Señor
le dice, él se queda por ahí en una casa y habla a otro discípulo que se llamó Ananías y le dice, Ananías, tienes que ir a orar donde está Pablo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo quiero utilizar como un instrumento. Y le dice algo interesante, le dice, yo le voy a mostrar, capítulo 9 de Hechos, versículo 6, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Imagínate qué buenas noticias le llevó Ananías a Pablo. Pablo, que vengo a orar por ti porque lo que viene es fabuloso. Lo que viene es un sufrimiento detrás de lo otro, pero es necesario para ti que tú atravieses este sufrimiento. Yo me imagino, Pablo, no sé qué habrá pensado escuchando eso, pero lo cierto es que Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Y yo me imagino que Pablo habrá pensado, pues si es necesario para mí, si Dios considera que es necesario que yo tenga que atravesar por sufrimientos, pues yo lo voy a hacer. Porque si para mí es necesario comer, es necesario dormir, es necesario porque si no me muero. Si es necesario para mí atravesar esto, porque si no me voy a morir espiritualmente, yo lo hago. Aunque cueste, yo lo hago. Y en el versículo 22 del capítulo 14 del libro de los Hechos que estamos leyendo, Pablo reconoce y dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones son problemas, dificultades, entremos en el reino de Dios. Entremos en el reino de Dios. Y esto puede tener, hermanos, diferentes lecturas, diferentes interpretaciones, ¿no? Alguien puede decir, bueno, eso quiere decir que nosotros tenemos que sufrir para ir al cielo, ¿no? Tenemos que pasar por dificultades y por problemas y por enfermedades de las cuales no podemos escapar, porque si no sufrimos no vamos al cielo, ¿no? O sea, yo cambio mi sufrimiento por mi salvación, y realmente eso no es exactamente lo que quiere decir esa frase, ¿no? Porque la salvación no se obtiene a través de nuestro sufrimiento. La salvación se obtiene a través de la gracia por medio de la fe depositada en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, que Él sí tuvo que sufrir por nosotros, ¿no? Entonces, la salvación la obtenemos por el sacrificio no nuestro, sino por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, ¿no? Pero, hermano, en nuestro caminar con Dios vamos a atravesar problemas y vamos a atravesar tribulaciones. En primer lugar, porque la vida es así. La vida, pues, tristemente, pues para algunos es más complicada que otras, algunos la pasan más mal que otros, pero la vida está llena de eso, está llena de sufrimiento, está llena de dificultades, no lo podemos negar, es así, la vida está llena de ese tipo de cosas, ¿no? Y además somos creyentes, que entre comillas es entre muchas comillas, una dificultad añadida. Vamos nosotros caminando en contra de la corriente de la vida. La vida no solamente es difícil y es complicada, sino que nosotros como creyentes vamos caminando en contra de esa corriente que ya de por sí es difícil y es complicada, ¿no? Como el salmón va en contra de la corriente, pero no va, y nosotros somos como salmones que vamos en contra de la corriente, pero en un lago de ácido, ¿no? Es una cosa añadida todavía, ¿no? Y yo estaba leyendo esta semana lo que significa, bueno, recordándolo, porque yo ya lo sabía, lo que significa, por ejemplo, ser cristiano en Corea del Norte. En Corea del Norte está prohibido que tú seas cristiano. Como te pillen a ti leyendo una Biblia, leyendo un tratadito, leyendo un versículo bíblico, como te pillen a ti que tú te reúnes en tu casa, donde que tú has pagado, que es tu casa, a orar con tu familia, como te pillen, te puede pasar cosas terribles, ¿no? ¿Por qué? Porque el Evangelio está considerado una ideología que va en contra de la ideología que se predica o que se vive allí en Corea del Norte. Tú como padre, si tienes hijos pequeños en Corea del Norte, no le puedes decir que tú eres cristiano, porque a veces los chiquillos son espontáneos y si como se les salga eso en el colegio y lo escuche algún adulto, va ahí y te da el chivatazo y te llegan a tu casa y la policía del gordo y te van a
y te llevan a la cárcel o te hacen cosas peores, ¿no? El cristianismo es considerado, y con razón, yo le doy la razón allí, una ideología contraria a la ideología del régimen, porque las enseñanzas del cristianismo amenazan las ideologías del régimen de Corea del Norte, ¿no? Que los tiene cautivos. El diablo sabe que el evangelio es la única cosa que puede hacer al hombre completamente libre y verdaderamente libre, y eso no se lo puede permitir el demonio, ¿no? Hermanos, cuando hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, cuando en nuestra vida nuestra meta es agradarle a Él, entonces, y si eso significa pasar por momentos de dificultad, de desierto y de sufrimiento, entonces esos momentos, hermanos, son necesarios para nuestra vida cristiana y para nuestro crecimiento. Yo antes de la reunión estaba orando, mientras afinaba un poquito la guitarra, y hay algo que siempre le digo al Señor. Yo le digo, Señor, que todas las situaciones difíciles, los sufrimientos, las enfermedades y las tribulaciones que yo tenga que pasar, ayúdame a ser tan sabio como para que yo le saque el máximo provecho espiritual a esas cosas. Ya que tengo que sufrir, ya que tengo que atravesarlos, ayúdame a sacarles el máximo zumo, el máximo jugo a eso, para poder crecer espiritualmente. ¿Sabes qué no quiero yo? Tener que atravesar un momento de dificultad y cuando haya terminado ser el mismo cabezón y ser la misma persona recalcitrante y que no haya aprendido absolutamente nada de esa lección. ¿Sabes lo que pasa? Que más adelante se vuelve a repetir porque Dios quiere enseñarnos cosas. Y si esas cosas son necesarias para que nosotros pasemos, entremos al reino de los cielos, entonces son necesarias, al igual que le pasó con el apóstol Pablo. Yo sé que no son buenas noticias las de hoy, son bonitas, pero forman parte de nuestra vida cristiana. Y un día vamos a estar en la presencia del Señor y se va a acabar el sufrimiento, se va a acabar el dolor, se va a acabar la dificultad y más nunca, eso más nunca va a volver. Y le vamos a decir, Señor, ahora estamos todo lo que pasó fue poquito, ahora tenemos una eternidad sin dolor, sin enfermedad, sin sufrimiento, sin ningún tipo de problema, sin dolores en los riñones, sin dolores de cualquier índole, nada. Gloriosos allí en la presencia del Señor. Si nuestra vida es muy fácil, hermanos, ¿sí? Yo esto probablemente a ninguno de nosotros nos pase, pero si nuestra vida está fácil, está sencilla, nos levantamos, qué rico hoy, nos vamos a la cama, uy, cómo todo se ha dado tan perfecto, ¿no? Qué feliz que soy, qué alegría de mi vida, ¿no? Ojalá todos los días son así. Yo creo que vamos a tener que revisar nuestra vida, ¿no? Puede ser momento que algo vaya torcido y que no estemos por alguna razón haciendo la voluntad de Dios en lo que nosotros. No quiere decir que si tenemos temporadas de bendición, que nos va bien, que no quiere decir que estamos en pecado o algo. Pero sí es bueno examinar nuestro corazón. Versículo 24. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. Versículo 25. Y habiendo predicado la palabra en Perge, que está allí, Perge está al sur de Asia Menor, estamos todavía en Asia Menor, descendieron a Atalia, que está todavía en Asia Menor, al sur, y de allí cogieron un barco y navegaron a Antioquía. Esto sí es Antioquía de Siria. Anteriormente dije que era Antioquía de Siria, pero estábamos hablando de Antioquía de Pisidia, era otra Antioquía. Entonces regresaron a la Antioquía de donde salieron, ¿no? Pablo y Bernabé, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Versículo 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Y con esto concluimos el capítulo 14 del libro de los Hechos, ¿no?